Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a tu canal El Profe EMC2. Yo soy Gifo y en el video de esta ocasión tocaré el penúltimo video de la serie de operaciones básicas a mano. Es decir, toca el turno de sumas y restas de números fraccionarios. Antes de que te mires el video, te invito por favor a que te suscribas al canal, a que me regales un like y de que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, sin más que decir, mírate este video. ¿Qué tal? En este video continuaremos con la serie que ya llevamos algún rato haciendo, que son las operaciones a mano con números enteros, números decimales y números fraccionarios. En este caso toca el turno de las sumas y las restas con fracciones. Pero antes de eso vamos a explicar brevemente los componentes de una fracción y cuántos tipos de fracción existen. Todo a nivel básico. Por ejemplo, aquí en este caso, si yo coloco la fracción 3/5, solamente como ejemplo. Para esta fracción, la fracción se compone de dos cantidades. Una que va arriba, que se conoce como numerador, y la de abajo, el numerito de abajo, se conoce como denominador. Ahora, ya que sabemos cómo se llaman los elementos de una fracción, veamos ahora qué tipos de fracciones existen. Las fracciones que existen son tres: las propias, las impropias y las mixtas. Las fracciones propias son todas aquellas en donde el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces, por ejemplo, puedo poner aquí la misma fracción que utilicé como base, que sería 3/5, 1/2 también es propia, 4/7 también es propia. Incluso podemos poner fracciones negativas, por ejemplo, menos 9/20. En pocas palabras, toda fracción cuyo numerador sea más pequeño que el denominador se dice que es propia. Si nos vamos con las fracciones impropias, es el caso contrario. En este caso, las fracciones impropias son donde el numerador es más grande que el denominador. Por lo tanto, aquí podemos poner ejemplos como menos 3/2. También podemos aplicar 7/3, 183avos, etc. Cualquier fracción cuyo numerador sea más grande que el denominador se dice que es impropia. Finalmente, las fracciones mixtas son aquellas que se componen por una parte entera y una parte fraccionaria. Es decir, generalmente las impropias y las mixtas son equivalentes entre sí. ¿A qué me refiero? Como en la impropia el numerador es más grande que el denominador, se puede hacer una división, sacar un entero y ya el residuo se coloca como una fracción propia. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 4/2/5, dense cuenta que el número 4 está más grande en tamaño y esa es la parte entera. Entonces es el entero con una fracción propia. Otra fracción mixta podría ser 11/4/9. Otra puede ser, no sé, 8/3/11, etc. Entonces, con eso, nosotros cubrimos lo que es la parte de los tipos de fracciones y digamos qué características tienen. Para mí es importante explicar esto antes de ver sumas y restas de fracciones, porque al momento de estar haciendo las operaciones hablaré en términos matemáticos, es decir, hablaré cómo manejo los numeradores, los denominadores, etc. Entonces, pues ahora sí podemos pasar a lo que serían las sumas y restas. Vamos a comenzar en este caso con las sumas. Para las sumas tenemos dos casos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a comenzar aquí en esta parte. Si hay espacio. En sumas existen de dos tipos: cuando el denominador es igual y cuando el denominador es diferente. El primer caso es cuando el denominador es igual. Entonces, ¿cómo se resuelven? Por ejemplo, si yo voy a sumar dos fracciones. La fracción 2/3 más la fracción 4/3. Aquí, en este caso, lo que sería es, como el denominador es el mismo, el denominador se pasa como el mismo para el resultado. Es decir, como los dos tienen denominador 3, el denominador de la respuesta va a ser también 3. Y solamente tengo que sumar lo que son los numeradores. Entonces aquí, por lo tanto, la respuesta me quedaría 6
tercios. Recuerden también el video que vimos acerca de lo que son la simplificación de las fracciones, utilizando los números primos o también, por ejemplo, la descomposición factorial. Si no recuerdan cómo hacer ese procedimiento, les recomiendo que busquen el video en el canal. Por lo tanto, aquí en este caso yo puedo simplificar esa fracción, le puedo sacar tercera a ambas partes o simplemente puedo darme cuenta que la división da un resultado entero. Entonces aquí como respuesta yo tengo que es 2 enteros. Si nosotros vemos otro ejemplo, podríamos hacer la siguiente operación. Igual con denominadores idénticos. En este caso podría ser 4 onceavos más 2 onceavos. Y aquí en este caso, a ver, aquí remarcamos el más. Y aquí en este caso igual pasa lo mismo, es decir, el número 11, como es el mismo denominador, pasa igual a la respuesta y solamente sumo los dos numeradores. Y aquí la respuesta sería 6 onceavos. Démonos cuenta que la fracción 6 onceavos no es simplificable. ¿Por qué? Porque el 11 es un número primo y obviamente el 6 no puede dividirse entre 11. Daría decimal. Entonces, vámonos con un último ejemplo de este estilo. Ya nada más para recalcar. Tenemos aquí por decirlo así, tenemos 9 séptimos y a eso le sumo 16 séptimos. Veamos que aquí yo tengo la suma de dos fracciones impropias, ¿verdad? Por lo tanto, pero eso sí, el denominador es el mismo, por lo tanto se conserva la respuesta, que sería aquí el 7. Entonces, por acá sumamos los dos números de arriba, que en este caso sería 16 y 9, en este caso nos da 25. Ahora, yo tengo como resultado una fracción impropia. Por lo tanto, esto yo lo puedo convertir a fracción mixta. ¿Cómo sería? Hagan la división y les va a dar como resultado 3 enteros. Y si ustedes hacen la división de casita a mano, el residuo, que es el que les queda ya cuando ya no pueden dividir más, en este caso de residuo, les quedaría un 4 y aquí quedaría séptimos. Entonces la respuesta sería 3 enteros, 4 séptimos. Pasemos ahora al siguiente caso. El siguiente caso sería cuando el denominador es distinto. Cuando el denominador es distinto se hace un procedimiento diferente. Veamos algún ejemplo. Tenemos aquí, por ejemplo, podemos sumar la fracción 1/2 más 1/3. Vean por favor que aquí, una vez más, los denominadores ya no son idénticos, o sea, uno es 2 y otro es 3. Por lo tanto, aquí podemos, digamos como método general, yo les invito a que aprendan la forma de obtener el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Por lo tanto, yo tendría que sacar el mínimo común múltiplo de 2 y 3. Igual, si no recuerdan cómo obtener el mínimo común múltiplo, los invito también, tengo un video de ese tema aquí en el canal y los invito a buscarlo para que, por si no recuerdan, puedan primero ver ese video y después entender o regresar a para la suma de fracciones. Entonces, si hacemos el mínimo común múltiplo aquí, en este caso nos daría 6. Ahora, ¿qué procede? Procede lo siguiente. Cuando yo tengo el mínimo común múltiplo ya obtenido, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir ese mínimo común múltiplo entre el denominador de la primera fracción y ese resultado que me dé lo voy a multiplicar por el numerador. Por lo tanto, si yo hago ese procedimiento, me quedaría, divido 6 entre 2, eso me da 3, ¿verdad? Lo multiplico por 1 y la respuesta me da a 3. Entonces ahí le pongo 3. Luego pongo más porque pues estoy haciendo una suma, ¿verdad? Y repito el procedimiento ahora igual, el mínimo común múltiplo, pero ahora con el siguiente denominador lo divido y ese resultado que me da lo multiplico por el de arriba. Entonces, por su numerador. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente forma. Divido 6 entre 3, eso me da 2 y lo multiplico por 1. La respuesta es 2. Finalmente, ya nada más sumo esas dos respuestas y me quedaría 3 más 2, 5. Y aquí me quedaría 5 sextos. Entonces aquí tenemos cómo se suman dos fracciones con denominador diferente. Vayamos a ver un ejemplo más. Ahora vamos a ver un ejemplo con, por ejemplo,
tres fracciones al mismo tiempo, para que vean que el método del mínimo común múltiplo para mí es el mejor porque es un método general. Yo sé que, por ejemplo, algunos de ustedes pudieran saber el método que multiplicas los dos números de abajo y después multiplicas cruzado. Sí funciona, solamente que si tú tuvieras tres fracciones o más, entonces tendrías que hacer o por separado, o si no, tendrías que hacer el método del mínimo común múltiplo, que vuelvo a repetir, es un método general. Por lo tanto, a ver aquí, veamos otra cuenta. Por ejemplo, podemos sumar 2 tercios más 4 quintos y eso más 1 medio. Por ejemplo, igual, obviamente aquí estamos viendo ejemplos con cantidades pequeñas, pero al fin y al cabo el método es general, repito, por lo tanto, si tienen fracciones con denominadores más grandes o con numeradores más grandes, pues digamos la única diferencia es que pues sería pues más laborioso el ejercicio en cuestión de tiempo, pero se rige bajo las mismas reglas. Por lo tanto, ya dijimos que aquí entonces tendríamos que calcular el mínimo común múltiplo. Igual, ya después de calcularlo, llegamos a la cuenta de que el mínimo común múltiplo es 30. Entonces, ¿qué sigue? Procedo a dividir, ¿verdad?, lo que es este mínimo común múltiplo entre todos los denominadores y lo voy a multiplicar por sus respectivos numeradores. Por lo tanto, aquí sería de esta forma. Comencemos. Recuerden, es división con los denominadores y multiplicación con los numeradores. Por lo tanto, hacemos las operaciones y quedaría, primero sería 30 entre 3, que es el primer denominador, eso me da 10, lo multiplico por 2 y la respuesta es 20. Tengo 20. Luego, si pongo el símbolo de más y quedaría 30 entre 5, sería 6. Eso lo multiplico por 4 y me queda 24. Finalmente, vayamos con la última fracción, que sería 30 entre 2, da 15 y eso por 1 da 15 también, nuevamente. Ahora ya nada más hago la cuenta con todos los números que están arriba, ¿verdad? Sería 20 con 24 son 44 y si a eso le sumo 15 me da 59. Entonces esto me da 59 treintavos, que una vez más esto me brinda la posibilidad de hacer la conversión a una fracción mixta, que en este caso sería un entero, 29 treintavos. Y con esto nosotros tenemos lo que son operaciones con sumas. Los ejemplos de la izquierda son con mismo denominador y los ejemplos de la derecha son con denominador diferente. Pasemos ahora con lo que son las restas. En el caso de las restas, el procedimiento es idéntico. Es decir, también tenemos dos casos. Tenemos el caso cuando es con mismo denominador y también tenemos el caso cuando es con denominador distinto. Por lo tanto, siguiendo la misma lógica, ¿verdad? Por ejemplo, puedo restar 3 cuartos menos 2 cuartos. Aquí tenemos mismo denominador, que decía la regla en sumas que cuando el denominador es el mismo se coloca igual. Por lo tanto, también va a ser 4 abajo en la respuesta. Y finalmente resto los numeradores, que en este caso me da como respuesta 1. También podemos obviamente hacer cuentas en donde la respuesta nos pueda dar negativo. Es decir, por ejemplo, que yo quiera restar 2 tercios menos 5 tercios. Aquí igual tenemos mismo denominador, lo paso igual, ahí está, ¿verdad? Y resto 2 menos 5. Recuerden lo que son las operaciones de números con signo. En este caso también ya las vimos en un video aquí en el canal. Igual, si no recuerdan cómo hacer esas cuentas, los invito a que lo busquen. Los títulos están bastante claros en los videos del canal, solamente es cuestión de ir buscando con un poquito de paciencia, ¿verdad? Pero también yo les recuerdo que los temas en este caso van, digamos, en orden de complejidad, es decir, se van subiendo conforme a lo que son las bases de las matemáticas, primero la aritmética, por lo tanto el video de lo que es las operaciones de números con signo tendría que ser de los primeros. Bueno, continuando con el ejercicio, restando 2 menos 5, el 2 es positivo, el 5 es negativo, se restan, se pone el signo del mayor, ¿verdad? Y la respuesta me daría en este caso menos 3. Por lo tanto, aquí esto resulta que nos da mismo numerador y mismo denominador. Por lo tanto, esto me da un entero como respuesta y la respuesta es un entero. Pasemos ahora a lo que son las restas con denominadores distintos. Pasa exactamente lo mismo que igual que en suma, como nosotros vimos. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí alguno de los alguna operación
igual, podemos comenzar con una operación con dos fracciones, por decirlo de una manera, y vamos a escribir aquí 4/5 menos 1/2. Igual, ¿qué hacíamos en suma? Primero calculábamos el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Aquí está, sería 10, que procedía, porque como les repito, es exactamente el mismo procedimiento para sumas. Entonces, ¿qué procedía? Dividíamos, ¿verdad?, lo que es el mínimo común múltiplo entre los denominadores de cada fracción y esas respuestas las multiplicábamos por su numerador. Entonces, comenzando aquí en este caso, quedaría de la siguiente forma. Comienzo con la primera fracción, que sería 10 entre 5, la respuesta es 2, eso lo multiplico por 4 y esto me da como resultado 8. Pongo el signo de menos porque estamos restando y sería 10 entre 2, ahora es 5 y eso por 1 es 5. Hago la resta de los números de arriba y me quedaría como respuesta 3 décimos. Y ahí tenemos la respuesta. Vayamos a hacer otro ejemplo. Igual podemos hacer ahora un ejemplo con lo que son más de una fracción al mismo tiempo. Incluso podemos aplicar una con 4 para que vean que el método es general independientemente de cuántas fracciones tengas. A ver, por ejemplo, yo tengo 3/5 menos 1/2 menos 2/3 y eso menos 1/4. Bueno, procedemos entonces. Aquí quedaría primero mínimo común múltiplo, ¿verdad? Hacemos el cálculo de lo que es el mínimo común múltiplo para estos 4 denominadores y al parecer, si no me equivoco, el mínimo común múltiplo sería 60 en este caso. Ahora, ¿qué procede? Igual que en sumas, dividimos ese número que fue el mínimo común múltiplo entre todas las cantidades en este caso de todos los denominadores de las fracciones, ¿verdad? Y lo multiplicamos por sus numeradores. Entonces comenzamos y sería de la siguiente forma. 60 entre 5, la respuesta es 12 y eso lo multiplico por 3 y me da 36. Sigo, ahora coloco el número de menos porque pues este es el signo que se encuentra ahí. Divido 60 entre 2, 30 por 1, 30 y lo coloco ahí. Luego 60 entre 3 me da 20 por 2, 40. Finalmente, la última fracción quedaría 60 entre 4, 15 por 1, 15. Ahora, en este caso, tenemos que hacer la cuenta, que en este caso sería 36 menos 30 da 6 positivo, eso menos 40 me da a menos 34. Me da menos 34 y eso menos 15 me da a menos 49. Por lo tanto, la respuesta sería menos 49 sesentavos. Podríamos ver en este caso si la fracción es simplificable, pero no, porque el 49 solamente tiene séptima y el 60 no es divisible entre 7. Entonces la respuesta quedaría de esa forma. Y aquí tenemos cómo se hacen las sumas y las restas, primero con mismo denominador y luego con denominador distinto. Finalmente, para concluir este video, veamos cómo resolver operaciones mixtas, es decir, que tengamos ejemplos con sumas y restas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, también podemos meter lo que es el caso de fracciones mixtas en el ejercicio original. Por ejemplo, yo obtengo la fracción 1 entero 4/5 más 4 séptimos y a eso le puedo restar 2 enteros 1/2 y finalmente le puedo restar 1/10. Entonces, aquí, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer primero? Pues sí, obtener el mínimo común múltiplo, ¿verdad? De todos los denominadores. Pero aquí una cosa, si se dan cuenta yo tengo dos fracciones mixtas. Por lo tanto, se sugiere que estas fracciones mixtas se conviertan a fracciones impropias para que se puedan trabajar de una manera un poco más cómoda. Vamos a interrumpir un poquito el ejercicio para explicarles cómo se hace ese procedimiento. Es muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 3 enteros 2/5, ¿cómo transformo esto a fracción impropia? ¿Cómo quedaría? Es sencillo, nada más multiplico
en este caso el denominador por el entero, y a eso que me dé como resultado le sumo el numerador. Entonces aquí me quedaría como resultado lo siguiente. Sería, multiplico 5 por 3, eso me da 15. Y si le sumo 2 me da 17. En este caso el denominador es idéntico, o sea, obviamente sería el denominador sería 5. Entonces, ya que sabemos o ya que recordamos cómo convertir estas fracciones mixtas a impropias, podemos reescribir el ejercicio. Si nosotros hacemos lo mismo con las fracciones que se encuentran en el ejemplo que está arriba, quedaría 5 por 1, 5 y 4, eso me da 9. Por lo tanto, aquí sería 9 quintos. Luego, el 4 séptimos ya es una fracción como tal propia y pues la dejo así. Paso con la del 2 enteros 1 medio, que sería 2 por 2, 4 y 1, 5. 5 medios. Y finalmente escribo la otra fracción que también ya es propia y me queda así. Ahora sí, lo que vamos a hacer es proceder a obtener el mínimo común múltiplo, que en este caso el mínimo común múltiplo es 70. Tenemos aquí 70. Ahora, ¿qué sigue? Lo mismo, dividimos, ¿verdad? 70 entre 5, lo multiplicamos por 9, 70 entre 7, lo multiplicamos por 4, de ahí 70 entre 2, lo multiplicamos por 5 y finalmente 70 entre 10 y lo multiplicamos por 1. Comencemos a hacer las operaciones. 70 entre 5, la respuesta me da a 14. 70 entre 5 es 14. Y si 14 lo multiplico por 9, serían 14 por 9 son 140 menos 14, 126. Por lo tanto, aquí sería 126. Una vez más, 14 por 9 son 126. Ahora vayamos con la siguiente fracción. Sería 70 entre 7, la respuesta es 10. Y eso lo multiplico por 4, me da 40. Vamos con la tercera fracción, aquí le pongo el negativo, sería 70 entre 2 es 35 y 35 por 5, en este caso 35 por 5 serían 175, entonces tenemos 175. Vayamos con la última cuenta, que aquí le pongo el negativo, sería 70 entre 10 da 7, por 1 es 7. Procedemos a resolver la operación que se encuentra ahí arriba. Entonces sería 126 más 40, en este caso nos da 166. Si a eso le resto 175, la respuesta me da a menos 9. Y si a eso le resto 7, la respuesta nos da a menos 16, menos 16 setentavos, pero esto es simplificable porque los dos tienen mitad. En este caso la mitad de 16 es 8 y la de 70 es 35. La respuesta quedaría hasta aquí porque de ahí el 8 tiene mitad, pero el 35 no. El 35 de hecho solamente tiene quinta y séptima, cosa que no es divisible el 8 entre esos dos números. Por lo tanto la respuesta nos quedaría menos 8/35. Y así es como se resuelven las operaciones mixtas con lo que son los números fraccionarios, sumas y restas. Espero el video haya sido de su agrado y si ustedes tienen algún comentario o alguna sugerencia pueden escribirlo en la caja de comentarios de aquí del video y yo con todo gusto lo leeré e intentaré responderlos. Hasta luego.